Hola, me llamo Miguel Núñez y siguiendo con esta serie de píldoras de la red Readapt, hoy os vengo a introducir muy brevemente el proyecto Modifica. Este proyecto, cuyo título completo es Modelo predictivo del comportamiento energético de edificios de viviendas bajo condiciones de isla de calor urbana, fue financiado por el que fuera el Ministerio de Economía y Competitividad dentro del programa de I+D+I orientada a los retos de la sociedad. El proyecto Modifica se desarrolló entre los años 2015 y 2017 y ha sido impulsor de varios proyectos y redes de investigación sucesivas, así como de diversas tesis doctorales que a día de hoy siguen dando continuidad a las líneas abiertas por este proyecto. El proyecto Modifica tenía un fin muy claro, que era el de evaluar el comportamiento energético de los edificios cuando estos se encuentran bajo condiciones de isla de calor urbana. Para aquellas personas que no hayáis oído hablar de la isla de calor, deciros que se trata de un fenómeno climático que provoca un gradiente térmico en la ciudad, desde el exterior hacia el interior, desde temperaturas más bajas hacia temperaturas más altas, y donde se pueden alcanzar diferencias de temperatura de hasta 10 grados durante la noche en condiciones propicias. Este fenómeno surge a raíz de la estructura urbana, de los materiales urbanos y de las actividades humanas que desarrollamos en ella. Es complejo en su distribución espacial y también en su desarrollo temporal. Así que, como veis, el primero de los objetivos que teníamos en este proyecto fue el de redefinir la isla de calor. Digo de redefinir porque también buscábamos entender cómo había variado la isla de calor con el crecimiento de la ciudad de Madrid en los últimos años, y para ello necesitábamos contar con una imagen actualizada del fenómeno. Del mismo modo, también buscábamos, como podéis ver, entender la relación entre las condiciones exteriores y las condiciones interiores de las viviendas. Queríamos estudiar si este fenómeno, el de la isla de calor, afecta al bienestar térmico, si tiene algún tipo de influencia sobre el comportamiento energético de las viviendas y cómo podría estar impactando en la población, en particular en aquella que es más vulnerable. Así pues, el proyecto estuvo marcado por un importante esfuerzo en la monitorización. Por ejemplo, comenzamos desarrollando mediciones móviles mediante transectos, es decir, recorridos a través de la ciudad, recorridos transversales, a través de los cuales se registran datos de temperatura y humedad relativa normalmente mientras estás en movimiento. Estos recorridos que desarrollamos se correspondían prácticamente en su totalidad con aquellos que se habían utilizado 30 años atrás por el primer equipo que registró este fenómeno en la ciudad de Madrid. Esto nos permitió generar una serie de mapas, de imágenes fijas del fenómeno, que nos daba información sobre cómo había evolucionado este fenómeno, el de la isla de calor, en los últimos años, ¿no? Aquí en la imagen podéis ver, por ejemplo, esta comparativa entre el verano de 1985 y el de 2015. Sin embargo, seguimos completando estas mediciones en el exterior, en particular con una campaña de monitorización en 20 puntos fijos distribuidos por todo el municipio de Madrid durante 3 años. Esto nos ha permitido asociar a cada uno de estos tejidos unas condiciones climáticas concretas, como podéis ver en estos gráficos, pero también nos ha permitido tener una imagen dinámica del fenómeno. Como podéis ver, tenemos una importante isla de calor, pero también una pequeña isla de frescor en las horas centrales del día. Podéis ver cómo se está formando y cómo de repente se diluye hacia el atardecer y empieza a surgir una isla de calor más potente, en este caso localizada en el centro sur de la ciudad de Madrid. Otro aspecto interesante que estudiamos en este proyecto a través de la monitorización, pues fueron las condiciones de habitabilidad hidrotérmica en 50 viviendas sin aire acondicionado de estudiantes de varios cursos, tanto de la Escuela de Arquitectura como de la Escuela de Edificación de nuestra universidad. Estas 50 viviendas, que fueron 50 viviendas en condiciones de verano y 50 viviendas en condiciones de invierno, fueron desarrolladas, como digo, en viviendas de estudiantes, quienes nos ayudaron muchísimo, no solo instalando equipos en sus casas, sino también completando encuestas relativas a las calidades y a los materiales y a los dispositivos que disponían, de los que disponían en sus viviendas, como a la forma que tenían ellos de operar, de manejarse en su vivienda. Gracias a estos datos pudimos ver, por ejemplo, que en los momentos de olas de calor sus viviendas estaban de media un 70% de las horas sobrecalentadas, por encima de los rangos de confort que habíamos establecido. En algunas viviendas esto llegaba a ser hasta del 100%, como digo, esto es una media, un 70% de media fuera de los rangos de confort.
Y finalmente, otro aspecto a destacar en este proyecto de investigación es que desarrollamos una clasificación objetiva del tejido edificatorio, es decir, de las tipologías, y que posteriormente utilizamos para estudiar, mediante simulaciones energéticas, cómo se comportaban cada una de ellas. Las evaluamos bajo diferentes escenarios de isla de calor y obtuvimos diferencias muy significativas tanto en la demanda de calefacción como en la de refrigeración. Si os ha parecido interesante, deciros que podéis consultar tanto la metodología como los resultados de este libro, como los resultados en este libro, que os dejamos aquí el enlace, aquí en la esquina inferior. En este libro se sintetizan todos estos aspectos, además de algún otro que me he podido dejar en el tintero, en unos 7 capítulos, a los que se suman, por cierto, otros 3 capítulos que contienen experiencias de otras ciudades europeas, como son Zaragoza, Toulouse y Londres. Por supuesto, quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacernos llegar. Os agradezco mucho vuestra atención y os espero en la próxima píldora de REVAP. Un saludo.